El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que puede contar un país o una región. Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de manera permanente. Independientemente de las posibles variantes que haya del turismo, la importancia de esta actividad reside en dos pilares importantes. El primero es aquel que tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica que genera en la región específica en la que se realiza. Así, todos los países y regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad económica más que genera empleos, obras de infraestructura, desarrollos establecimientos gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte aéreo, terrestre y marítimo. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿bien y tú? También bien, gracias. Marco, te quiero preguntar por qué crees tú que es importante el turismo aquí en Chicago. Bueno, el sector del turismo es una industria muy importante ya que genera empleos todo el año. A comparación con otras industrias que son por temporadas, el sector de turismo básicamente se puede renovar temporada a temporada con diferentes atracciones, con diferentes elementos, y lo mejor es que es un factor muy importante que pone a la ciudad de Chicago en el mapa internacional en términos de destinos importantes a visitar. ¿Por qué esto es importante? Cuando un destino es marcado como importante para visitar, atraes no solamente turistas, atraes inversión y también atraes el desarrollo de infraestructura. ¿Por qué infraestructura? Bueno, para poder accesar a una ciudad que es importante turísticamente hablando, tienes que crear carreteras, tienes que crear aeropuertos, tienes que mejorar el servicio de transporte público, entre otras cosas. Entonces yo creo que el turismo, para poder fomentar la economía, se tiene que tomar en consideración no solamente a nivel internacional, pero sino también a nivel local. Muchísimas gracias, Marco. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, hoy en día el volumen de este negocio es igual o incluso mayor que el de las exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores en el comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo. Hola, cónsul, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cónsul, quiero preguntarle, ¿por qué cree que es importante el turismo y por qué debemos de tratar a los turistas bien? Sí, sin lugar a dudas, el turismo es una fuente de derrama económica para la ciudad. La ciudad se mantiene activa a pesar de muchos retos que tiene la ciudad, precisamente por esa fuente de dinero externa que llega a la ciudad. ¿Cuáles son esos retos de Chicago? Nada más imagínense el invierno tan crudo que hay aquí con tanta nieve, lo que cuesta limpiar las calles. El turismo es lo que permite que la economía de la ciudad se mantenga a flote. Y eso es uno de los ejemplos de por qué es importante. ¿Por qué los debemos de tratar bien? Porque hay una cultura de la reseña. La gente constantemente postea en las redes sociales cómo le fue, cómo le trataron, por qué debería de ir a este lugar o por qué no debería de regresar la gente a este lugar. Entonces, con esta nueva cultura de la reseña, creo que es bien importante el servicio al público, el buen trato y asegurarnos de que la gente quiera regresar a Chicago. Muchas gracias, cónsul. Que estés bien.
El turismo genera gran impacto económico para Illinois. Retiene más de 303.500 empleos en todo el estado. La industria del turismo genera miles de millones de dólares al impacto económico y respalda cientos de miles de empleos de acuerdo a las cifras del turismo en Illinois en 2015. A nivel estatal, 30.8 billones fue el monto que produjo el gasto de los turistas en 2015, de los que se produjeron 2.8 billones de impuestos estatales y locales. Cifras dadas a conocer recientemente revelan que 45.6 millones de turistas del país y viajeros de otros países visitaron Chicago en 2015, generando 11.8 billones en gastos. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye Meli, te quiero preguntar, ¿por qué tú crees que es importante tratar bien al turista? Pues es muy importante porque el turismo es una entrada económica para esta ciudad, para la región, incluso para cualquier lugar turístico del mundo. Entonces es importante que la persona se lleve una buena impresión del lugar que está visitando y sobre todo que tenga ese calor de bienvenida. Gracias Meli. De nada. Creo que lo principal es que nosotros como ciudadanos que compartimos un mismo país, ciudad, comunidad, etc., nos tratemos bien y en consecuencia nuestro trato hacia los turistas será positivo también. Además, porque el turista contribuye con su consumo a dinamizar la economía local. Pero lo más importante es que cuando se vayan, lleven un grato recuerdo de su experiencia y sientan deseos de regresar. Que con quienes hablen tengan motivos para comentar cosas positivas, su cultura, su gente, y ello sirva para motivar a otros a visitarnos también.